11:6. Hebreos 11:6. Nos ponemos de pie para poder leer la palabra de Dios. Lo vamos a leer todos porque solamente vamos a leer por ahora este texto bíblico y después compartiré otros textos bíblicos en esta tarde para hacer. Y la verdad que Dios obra y está obrando en nosotros. Amén. Vamos a leer el 11:6 y después vamos a otro que les voy a decir a continuación. Dice así, ¿estamos todos ahí? Vamos a leerlo todos en voz alta. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, porque es necesario, amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios o llega a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hebreos 12:2 dice así. Están ahí. Hebrews 12:2. Puestos, vamos a leerlo también en voz alta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El 3 dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué bendición, amén. Vamos a orar en esta tarde una vez más y les invito a orar por las personas que Dios conoce que necesitamos oración y que no fueron mencionadas, pero que Él conoce y Él conoce todas las cosas, y también para que Dios nos hable y obre en nuestras vidas y nuestros corazones en esta tarde. Una vez más vamos a ir en palabra de oración en la presencia de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, por Hebreos 11:6, donde nos habla, donde nos anima a tener fe, y gracias por la fe que nos has dado, mi Dios. Queremos agradarte y gracias te damos por esta fe que nos das. Lo que nos va a ayudar y lo que nos está ayudando a seguir adelante es la fe en un Dios vivo, no en nosotros, no en una religión, sino en un Dios todopoderoso, en nuestro Creador, todopoderoso, que ha hecho todo, que nos ha creado y que hace posible todas las cosas. Gracias te damos, Padre, porque nos acercamos a ti con fe en esta noche, una vez más, creyendo que tú estás aquí. Y aquí hemos traído y traemos todas estas peticiones. Rogamos una vez más por el hermano Gilberto, su sanidad, por su familia, por los padres de nuestra hermana Gladys, que tú sigas obrando en ellos, por la hermana Magdalena. Gracias porque está aquí con nosotros en esta noche, y por cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Hermano Leonel, su esposa Charmaine, que está mejor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque estás protegiendo y estás proveyendo para ellos y todo lo necesario, mi Dios. Gracias también por José Figueroa, que le has contestado una petición de mudarse una vez más, de moverse aquí de regreso a Tampa. Gracias te damos por él, por su vida. Sigue fortaleciendo su salud y sigue proveyendo para él y para su madre y su hermana, y para que puedan traer a su abuela de El Salvador, mi Dios, a vivir. Ella tiene 91, 92 años y ellos quieren ser de bendición y quieren traerla acá para que ella esté tranquila. Padre, gracias te damos, Padre, por esta petición, por este joven que tiene ánimo, deseo de ayudar a su abuela. Síguelo fortaleciendo, sigue ayudándolo en todo lo que él necesita. Mi Dios, gracias te damos por el hermano Miguel Ángel, que ya está mejor de salud. Por la hermana Stephanie, que ya está en casa, que siga sobrando en ella, por la hermana Rosa, la hermana Mechi, la hermana Cristina, toda la familia Fortuna, que tú sigas sobrando, la hermana Angie, que ellos puedan regresar a tu casa también, Padre. Angie Fortuna y toda la familia Pérez, y cada uno de nosotros, gracias te damos porque nos tienes en esta tu casa de oración en esta noche, mi Dios. También pedimos por Dora, que tú sigas sobrando en la salud de ella. Gracias porque tú la estás sustentando, el hermano Manuel y todas las demás peticiones, Leito, y Dios, y otras peticiones que se me pueden pasar a mí de mi mente, pero no se te pasan a ti porque tú las conoces. Tú eres un Dios soberano que conoce todas las cosas, y ahora pedimos, mi Dios, que nos sigas animando, que nos sigas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones
en esta hora. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Amén. Y qué bendición, hermanos, que podamos estar aquí en la casa de Dios en esta tarde, hermano Jesús. Si me puede traer el otro micrófono de aquí porque se me pasó traerlo, se lo agradecería mucho. Y nosotros que estamos aquí, pues qué bendición que estamos acá listos para recibir palabra. Amén. Qué bendición que Dios nos da nuevas oportunidades, hermanos, nuevos comienzos. Amén. Para poder seguir adelante. Y en esta noche tengo un breve conferencia que Dios me dio aparte de la palabra de Dios, donde nos habla que Dios siempre es un Dios de oportunidades. Amén. Él nos da nuevos comienzos y esta es un nuevo día que Dios nos ha dado. Salmo 138 dice que este es el día que Dios nos dio, nos gozaremos y alegraremos en Él. Y muchas veces nosotros fallamos. ¿Saben por qué, hermanos? Fallamos porque al final del día fallamos en nuestras vidas, las cosas que Dios quiere que hagamos. Fallamos. ¿Saben por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos el deseo de hacer, de seguir, de buscar de Dios, pero en verdad no dependemos de Dios como Dios quisiera que dependiésemos de Él. Lo dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces hacemos muchas cosas o queremos hacer algo, pero no lo logramos hacer porque estamos dependiendo de nuestra fuerza. Cuando nosotros dependemos de nuestra fuerza y hacemos algo que no requerimos la fe de Dios, que no requerimos que Dios obre, pues se lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y estamos dependiendo de nosotros, estamos dependiendo de la fuerza que hay en nosotros, pero no estamos dependiendo de Dios. Y es por eso que fallamos. Tenemos deseos, tenemos todos un nuevo comienzo. Y cada año Dios nos da un nuevo comienzo, cada día Dios nos da un nuevo comienzo. Cada día es una oportunidad que Dios nos da para nosotros acercarnos más a Él. ¿Y cuántas veces nosotros hemos comenzado el día o un año nuevo sin propósito? Nos levantamos porque Dios nos dio la vida, nos levantamos porque Dios ha sido bueno con nosotros, nos levantamos porque Dios ha sido misericordioso con nosotros, pero no nos levantamos pensando en que Dios tiene un propósito para mi vida y que Dios me tiene aquí para hacer de bendición a alguien más, para que yo me acerque más a Él. Qué bendición que el día que nos levantamos, en este día nos levantamos con un nuevo deseo de acercarnos más a Dios. Aunque somos imperfectos y ya lo sabemos, pero tenemos un Dios perfecto. Y dice la palabra de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Saben, hermanos, por qué a veces no hacemos cosas, no decidimos, no determinamos buscar más a Dios? Porque no lo hacemos, no solo de corazón, pero porque en verdad lo decimos, pero no lo creemos. Hay una gran diferencia en decir algo y en creer algo. ¿Saben por qué no buscamos más de Dios, no leemos más su palabra, no nos metemos más en su palabra? Porque no lo creemos. Porque cuando creemos algo, lo vamos a hacer. Y es que necesitamos más que un nuevo comienzo, necesitamos más que un deseo, necesitamos más que una decisión, necesitamos más que una determinación, necesitamos fuerza de voluntad. Necesitamos nosotros que Dios nos dé la fe, que Dios nos la da, para nosotros tener esa fuerza de voluntad para hacerlo. Amén. ¿Por qué yo hago lo que hago? Porque yo creo, tengo una creencia. Amén. ¿Sabes por qué no hacemos algo? Porque no creemos o no queremos madurar espiritualmente. Amén. No solamente se requiere el deseo, se requiere una voluntad basada en una creencia personal. Por eso dice aquí la palabra, el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Escucha esto, no podemos hacer algo que no creemos. ¿Por qué no leo la palabra de Dios? Porque no creo que Dios me da ahí la solución, que Dios me da la fuerza ahí, que Dios me da el poder allí que yo necesito para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso no lo hago. ¿Por qué no oramos? Porque no creemos que Dios tiene la respuesta. Porque no creemos que Dios nos puede ayudar. Yo sé que le estoy predicando, como dicen, a los fieles, le estoy predicando al coro. Yo sé que le estoy predicando al coro. Pero es de bendición, hermanos, una vez más, nosotros tener este deseo, esa convicción. Amén.
que creemos en Dios. Si yo creo en algo, yo lo voy a hacer. Amén. Si yo creo en algo, yo lo voy a hacer. Si yo estoy enfermo, yo voy ¿a dónde? Al médico, porque tengo la esperanza que el médico me va a ayudar. Pero tenemos nosotros al mejor médico. Es médico de médicos por excelencia. Entonces vamos a Él, qué bendición. Que vamos a Él y Él nos puede ayudar. Amén. Y nos acercamos a Él con fe. Mira, las veces que nos hemos acercado, que tú y yo, a Dios sin fe, Dios no se agrada. Y no vamos a encontrar nada ahí. Zacarías 4:6, quiero que me acompañes a Zacarías 4:6. Zacarías 4:6 está después de Ageo y antes de Malaquías. Zacarías 4:6. Dice así la palabra de Dios. Cuando lo encuentren, todos me lo dejan saber con un amén. Zacarías 4:6 dice, entonces, vamos a leerlo todo. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Dios le dice aquí al profeta, amén, que no es que esté confiando en su fuerza, amén, no es que esté confiando en lo que él puede hacer. Y ese es el problema nuestro, que muchos de nosotros estamos dependiendo y no ponemos en práctica la fe en Dios porque estamos dependiendo en la fuerza humana, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, amén, en todo esto. Y Dios dice, no es como en tu fuerza, es en mi fuerza. Por eso Él dice, no con ejército, no en la fuerza humana, no con un ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Sabe, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo de Dios? Efesios 1, lo dice capítulo 1, capítulo 2, habla acerca que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia para el día de la redención. Y es un depósito que Dios nos ha dado. Nos lo ha dado para varias razones, para darnos la fuerza que necesitamos en estos tiempos. Para que no dependamos en nuestra fuerza, que dependamos en el poder del Espíritu Santo, de Dios, para poder hacer lo que en nuestra fuerza no podemos hacer. Yo no puedo cambiar a alguien en mis fuerzas. Yo no puedo cambiar la circunstancia en mis fuerzas, pero en el poder de Dios, Dios lo puede hacer. Y muchos de nosotros estamos dependiendo, estamos estamos dependiendo, si se dice así en español, en nuestra fuerza más que en Dios. Estamos dependiendo de nuestra palabra más que en su palabra. Y eso no nos lleva a ningún lugar. Dice la palabra de Dios, amén, en Juan, que sin Dios nada podemos hacer. Juan 15. Amén. Sin Dios nada podemos hacer. Vayan conmigo al Evangelio de Juan 15. Y son varios textos que quiero compartir en esta tarde para que podamos nosotros entender, amén, que debemos depender en el poder de Dios, no en nuestra fuerza. Nada yo puedo hacer por mi fuerza. Amén. Todo depende de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios. Amén. ¿Están ahí? Juan 15, no 14, 15, 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Una de las cosas que nosotros no tenemos la fuerza, el poder de Dios, porque estamos dependiendo de nuestra fuerza, en nuestra sabiduría. Dependemos en nosotros más que en Dios. Y más adelante dice la Biblia, más adelante, si pueden seguir conmigo, están ahí. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Tenemos que estar en Él, amén, permanecer, estar en Él. Y dice el 7, si permanecéis en mí, ¿y qué dice? Y mis palabras. En otras palabras, permanecer está hablando de depender, de estar dependiendo de Él.
Así como la vid depende de la savia que lleva toda esa fuerza, todo ese poder para las demás ramas, por eso es que va a dar fruto. No vemos la fuerza. ¿Cuántos pueden ver la fuerza de una planta? No lo podemos ver, pero ahí va una fuerza. ¿De dónde viene? Dios la da a través de los nutrientes que hay. ¿De dónde? En la tierra. Entonces, Dios le da fuerza. Si nosotros dependemos de Dios y estamos dependiendo de Dios, Dios nos da la fuerza para producir fruto, para tener fuerza, para tener llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que está hablando aquí. Y dice la palabra de Dios más adelante en el versículo, no tengo no quiero leer todo el capítulo por causa del tiempo y tengo más textos bíblicos para compartir, pero dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, Cristo Jesús hablando, en que llevéis mucho fruto y seáis, así mis discípulos. ¿Sabe por qué tú y yo no tenemos fuerza y no tenemos esa llenura, ese fruto? Porque no estamos dependiendo en Dios, ni en el poder de Dios, ni en el poder de su fuerza. Dependemos de nuestra fuerza. Y así no podemos lograr hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Mira, tú no puedes hacer nada si no fuera por Dios. Si Dios nos da la fuerza para andar, para caminar, para dar un paso. No podríamos hacer nada sin Dios. Sin Dios no podemos llevar fruto. Sin Dios no podemos tener llenura. Sin la palabra de Dios, y no solamente dice sin Él, sin el poder, sin su palabra, sin estar con Él en comunión todos los días. Yo debo de estar en comunión con Él, amén. Porque Cristo, hermanos, es la verdadera vid, el que nos da la fuerza, el poder, su palabra es lo que nos da la fuerza para poder seguir hacia adelante. Amén. Hay que permanecer, hay que obedecer para poder depender en el poder de Dios. Si no, en nuestras fuerzas no lo vamos a poder lograr. Amén. Si no buscamos de Dios, no buscamos de su palabra, solo lo decimos, pero no lo hacemos, solo lo decimos de labio, pero no lo ponemos en práctica. Por eso es que no estamos haciendo cosas más grandes para Dios, porque en verdad no estamos convencidos de que Dios puede hacer, de que Dios es la fuente verdadera, de que Dios es nuestra ayuda que necesitamos, de que Dios nos va a dar la fuerza para poder hacerlo, todo lo que Él nos pide que hagamos. Amén. Filipenses 2:12, vayan conmigo, Filipenses 2:12. Qué bendición por la palabra de Dios. Amén. Filipenses 2:12, escucha lo que dice aquí. Mira, Dios nos habla bien claro en su palabra. Filipenses 2:12. Vamos a leerlo todos para que todos participemos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino, ¿qué dice? Mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque, dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Cuando habla la palabra de Dios, ocupaos en vuestra salvación, que yo sé que algunos me van a decir, bueno, ahí dice la palabra de Dios que tenemos que permanecer para poder ser salvos y perseverar. No está hablando de eso. Si tú lees el contexto del texto, el apóstol Pablo le estaba hablando a los filipenses, a la iglesia en Filipos, que tenían que seguir perseverando en la doctrina. Amén. Y ¿saben qué, hermanos? En una doctrina, la doctrina más importante de toda la vida cristiana, ¿cuál es? Salvación. Porque Él estaba diciendo en otras cosas, no dependan en su fuerza, no dependan en las buenas obras, que lo dice Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Si yo comienzo a perseverar, a permanecer, estoy dependiendo ya en mis obras y no en la gran obra redentora de Cristo Jesús. ¿Qué puedo hacer yo para salvarme? Nada. Cristo ya lo hizo todo. Sí, yo puedo hacer algo, yo puedo arrepentirme de mis pecados, yo puedo pedirle a Cristo que me perdone y Él lo hace. Amén. Aquí no está hablando de eso, está hablando de seguir.
de seguir predicando la sana doctrina. Amén. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oh, hermanos, yo tiemblo cuando yo pienso de la gran salvación que Dios me ha dado. Nos ha dado una gran salvación que no merecemos. Nadie merece ser salvo. Todos merecemos ir a una condenación eterna. Pero por la gracia de Dios, que Dios es tan misericordioso, nos da de su gracia y de su gran amor. Y entonces dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Dios produce todo. Dios produce, hermanos, hasta en nosotros creer en Él. Dios produce que nosotros creamos en Él. Cuando venimos a Él, nos acercamos a Él, como leíamos en Hebreos 11:6. Él produce en nosotros ese deseo de acercarnos. ¿Qué produjo en esta noche que nosotros viniéramos a su casa de oración? Dios. No fue el enemigo. Es Dios que produce en nosotros el hacer. Y Dios siempre va a producir. Mira, si Dios te pone algo en tu mente que es bueno para edificarnos, es Dios que lo puso. No es el enemigo. El enemigo siempre va a poner cosas en nuestra mente que están en contrariedad con la palabra de Dios y con su voluntad. Pero Dios siempre va a poner en nuestro corazón, en nuestra mente, hacer cosas que edifiquen nuestra vida. No es el enemigo que nos levanta y que nos dice, levántate a pasar tiempo en oración o a darle gracias a Dios. Jamás. Es Dios. No es el enemigo que nos pone en nuestra mente para compartir con la palabra de Dios con alguien más. No. Jamás. Es Dios. No es el enemigo que nos pone en nuestra mente decir, mira, ayuda a este hermano o ayuda a esta hermana. No, Señor, lo voy a pensar, voy a orar primero. No, es Dios que produce en nosotros el hacer las cosas para nuestra edificación. Amén. Dios está listo para darnos todo porque Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios nos da la fuerza para poder vencer la debilidad que hay en nosotros, que es la carne. Amén. Que es la carne. Mira, la gente siempre está pendiente de otras cosas y estamos pendientes de las noticias y otras cosas que no producen nada bueno en nosotros. ¿Qué es lo que producen las noticias en nosotros? Temor, preocupación, desánimo, desaliento. Todo eso es el temor que el enemigo quiere usar en estos tiempos para que nosotros no sigamos hacia adelante. Para que no confiemos en el poder ilimitado de Dios que está aquí en su palabra. Confiamos y dependemos más del poder limitado que hay en nosotros, pero no confiamos en el poder ilimitado de Dios. En vez de nuestra fuerza limitada, confiamos en el poder de Dios que es ilimitado. Amén. En vez de confiar en nuestra voluntad limitada, confiemos en la voluntad ilimitada de Dios, que Él nos da la fuerza para hacerlo. Por su buena, dice, por su buena voluntad. Y dice el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. Estamos en medio de una generación maligna en estos tiempos. Si en los tiempos de Cristo, en los tiempos antiguos, había generaciones malignas que estaban en contra de Dios, que estaban en contra de la palabra, que estaban en contra de la sana doctrina, también lo hay ahora. Y la maldad se ha aumentado. ¿Qué dice? Una de las señales de los últimos días es que la maldad se iba a aumentar. ¿Y cómo está la maldad hoy en día? Está a la orden del día, está aumentando de día en día. De día en día está creciendo la maldad. El hombre es malo. El maligno sabe que le queda corto tiempo y por eso es que está haciendo todo lo que está en su tiempo, está trabajando no solamente tiempo, pero está trabajando tiempo extra. Overtime, all the time. Está trabajando todo el tiempo en nuestra contra.
Amén. Está trabajando en contra de nosotros, el enemigo. Y a veces usa la carne, usa nuestras debilidades, usa a otros para que no se pueda cumplir la voluntad de Dios, que es buena. Que dice Dios, Romanos 12:2, que es agradable y perfecta. Y eso es lo que Dios quiere. Mira lo que continúa diciendo. Y una generación maligna y perversa. Hay perversidad. El mundo está pervertido. A lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Es una generación perversa. Hay mucha perversidad. ¿Sabe que el enemigo está pervirtiendo los corazones de nuestros jóvenes, de nuestros hijos? Ya antes se necesitaba pagar para uno poder acceder a páginas que no eran aptas para jóvenes, para niños. Se necesitaba pagar. Los anuncios por la televisión los hacían solo desde las 11 p.m. en adelante. Y ahora no, están a la luz del día, por el día. Tienen la gente, los jóvenes tienen pornografía solamente al clic de un botón. Hay perversidad porque el enemigo quiere pervertir la mente de nuestros jóvenes. Hombre y mujer, tanto lo uno como lo otro. Perversidad. Y en este mundo de perversión estamos nosotros, dice, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que ser esos luminares. ¿Qué es un luminar? Una lámpara. ¿Qué es más que una lámpara? Es algo muy grande. ¿Cuántos de ustedes en tiempos pasados habían, cuando se estaba queriendo anunciar algo en las ciudades aquí en Estados Unidos, ponían un luminar? Es como un reflector enorme, y lo reflejaban hacia el aire, hacia las nubes. ¿Cuántos se recuerdan de esos reflectores? Ese es un luminar. Y ese luminar, ya cuando estaba oscureciendo, se podía ver desde la ciudad, de cualquier lugar que estaba dando vueltas ese luminar. ¿Se recuerdan ustedes? Eso es un luminar. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, que eso somos. Pero si nosotros estamos en la fe, si estamos permaneciendo en fe, si estamos dependiendo de la luz. ¿Quién es luz? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Amén. Y necesitamos esa fe, necesitamos apoyarnos en Dios, en la fe, estar en comunión con Él, en la luz, en la palabra. Mira lo que continúa diciendo el versículo 16. Asidos, esta palabra tiene mucho que ver, tiene mucho significado, tiene mucha carne. Asidos. No solamente es una palabra ligera, es una palabra como aferrarnos. Cuando tú te aferras a algo, amén. Te aferras a algo con tus uñas, con tus dientes, con los pies, con la boca, te aferras a algo. Dice, asidos de la palabra de vida. De la palabra de vida, que es Cristo, que es su palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Qué bendición, hermanos, que podemos apoyarnos, en otras palabras, apoyarnos en la palabra de Dios. Me apoyo en su palabra. Me apoyo en las verdades bíblicas. Me apoyo en sus promesas. ¿Qué fuera de nosotros si no fuera por la palabra de Dios, por sus promesas? Las promesas, hermanos de Dios, por eso las necesitamos todos los días. Tenemos 350 y ¿cuántos? 365 días al año. ¿Y cuántas promesas tenemos? Miles de promesas. Así hay que apoyarnos, hay que hacernos de por lo menos 3 promesas al día de la palabra de Dios. Yo me hago a esa promesa de que Dios está ahí para apoyarme en Él. Yo puedo depender en Él. Amén. Yo me hago de esta promesa. Mateo 19:26 dice esta promesa. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Yo me hago de esa promesa cuando estoy pasando por tiempos difíciles. Yo me hago de esta promesa de Dios, que para Dios todo es posible.
Vamos a leerlo todos conmigo, leámoslo juntos, Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Es posible. Es una promesa de Dios, hermanos, una bella promesa de Dios, poderosa promesa de Dios. Para nosotros, sus hijos, cualquier situación que estemos enfrentando, Él hace posible las cosas. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación que ya no nos dan esperanza. El hombre no nos da esperanza, no tenemos fuerza, ni en nosotros mismos para poder continuar. Dios hace posible las cosas. Dios nos da la fuerza para poder continuar. Amén. Dios nos da el querer para poder continuar. Amén. Dios nos da esa fuerza que requerimos, que necesitamos. Amén. Qué bendición, hermanos, es poder tener esa promesa y hacerla nuestra y creerla, que para Dios todo es posible. Para Dios nos va a ayudar y nos va a apoyar en toda nuestra necesidad, y no solamente nuestra necesidad, sino en todo el camino, nuestra debilidad. Cuando yo, dice el apóstol Pablo, decía, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Se contradice. Eso es sabiduría de Dios. ¿Cómo que se contradice? Porque algunos pensamos así, pero no tenemos la sabiduría de Dios. Esa es la gran diferencia que Dios hace, hermanos, que Dios nos da de su poder, amén, cuando ya no tenemos fuerzas, cuando ya no puedo continuar, cuando ya no puedo seguir en mis fuerzas. Dios me da el poder a través de su palabra, a través de sus promesas, para poder continuar. Eso significa vivir por fe. Y necesitamos la fe en estos tiempos. No solamente necesitamos la fuerza, el poder que Dios nos da para hacer su voluntad, pero necesitamos la fe para poder cambiar cosas que necesitamos cambiar en estos tiempos. Necesitamos la fe para cambiar. En nuestra fuerza no podemos cambiar, pero la fe que Dios nos da podemos cambiar, podemos lograrlo. Regresemos a Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Si es de que yo necesito, porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vivir por fe significa que estamos haciendo algo que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Eso es vivir por fe. Vivir por fe significa que yo voy a hacer lo que no hay en mí, lo que no hay en mi fuerza para hacer, pero se requiere de Dios, se requiere de la fe de Dios para poder lograrlo, hermanos. Amén. Si cosas que son incambiables en mi vida, Dios la puede cambiar cuando yo me acerco a Dios y cuando yo le pido con fe que cambie mis malos hábitos. Los malos hábitos todos nosotros los podemos cambiar, porque si confiamos en Dios, que Dios nos da la capacidad, nos da la fe, nos da el poder, nos da su fuerza para poder cambiar lo que nosotros en nuestras fuerzas no podemos cambiar. Y muchos de nosotros tenemos aquí, solamente tengo la oportunidad del tiempo en esta noche para compartir esto, que todos aquí tenemos el mal hábito de preocuparnos. Yo soy el primero. Todos nos preocupamos. Todos nos preocupamos por lo que enfrentamos, por lo que estamos pasando. Y la preocupación nos lleva a dedicar más tiempo y malgastar más tiempo en lo que yo puedo hacer. Porque pienso que, ¿cómo voy a hacer? Así decimos, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué voy a hacer con esta enfermedad? ¿Qué voy a hacer en esta circunstancia? ¿Qué voy a hacer con este problema? Y digo, ¿qué voy a hacer con mi problema? Así decimos, ¿qué voy a hacer con mi problema? El problema es ese, que estamos dependiendo de nuestra fuerza. Y estamos diciendo que es mi problema. No es nuestro problema si somos hijos de Dios. Si creemos en un Dios vivo, si creemos en la fe que Dios nos está dando, ya no es mi problema. Ya es el problema es de Dios.
Entonces todos tendemos a tener este mal hábito de preocuparnos todos los días. Y esta preocupación trae tensión a nuestro corazón y a nosotros mismos. Estamos tan tensos. Ay, cómo me duele el cuello en este día por la tensión que tengo, por la tensión que me está dando. Hoy, yendo a recoger a una de mis hijas, llevaba un café que no pude tomarme, desayunar. Terminé de desayunar a la carrera y me fui corriendo para traerla a ella. Y no era tanto la tensión, y es también la tensión, y porque son preocupaciones que tenemos, yo las tengo, tú las tienes. Si diría que yo no tengo preocupaciones, te estaría mintiendo. Pero pastor, dice en la palabra de Dios, Filipenses 4:6, que por nada estéis afanosos. Me lo digo todos los días. Y tú también te lo recuerdo a ti, todos los días. Y entonces yo tomaba café y me tensé un poco allí y nos tensamos por preocupaciones. Decimos, pero no estoy. Y llevamos a nuestro cuerpo a cargarse más de lo que necesitamos. Porque nosotros no fuimos diseñados. Y siempre me gusta usar esta ilustración, hermanos. Dios nos compara a las ovejas. Porque las ovejas no pueden llevar mucha carga. ¿Saben por qué tienen que trasquilar a las ovejas? Porque las ovejas, si van creciendo su lana y siguen creciendo, se ponen enormes y caen en el agua. Cuando están en el campo y caen en el agua, ¿qué creen que va a ser el peso del agua? Las va a hundir y no van a poder salir, se van a ahogar. Porque la oveja no es requerido, por eso es necesario trasquilar, llevar toda esa carga. ¿Cuántos han visto que los pastores o las personas de antes trasquilaban esas ovejas? Y las trasquilaban completa hasta la piel, y se veían tan feitas cuando las trasquilan hasta la piel. Y así necesitamos hacer tú y yo como estas ovejas, venir a Dios en oración y quitar toda esa carga, toda esa preocupación que nos está conllevando a preocuparnos, a cargarnos, a tensarnos, a estresarnos y llevársela a Dios y dejársela ahí. Y lo decimos, hermanos, y otra vez lo hacemos, nos la llevamos una vez más. Y ya estoy aprendiendo a decir, Señor, ya esta no es mi carga, es tu carga. Ya este no es mi problema, es tu problema. Ya esta preocupación no es mi preocupación, es tuya, te la pongo en tus manos. No es para Dios, no hay preocupación, Él no se preocupa. Él no se cansa. Él no se fatiga como nosotros. Dice, los mancebos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová, Isaías 40, dice, tendrán nuevas fuerzas. Él nos da la fuerza para poder seguir. Pero cuando más nos preocupamos por algo que trae el enemigo a nuestra mente, o nosotros mismos los traemos a nuestra mente, los problemas, el miedo se levanta, el temor se levanta. Y nos enfocamos y nos enfadamos y nos enojamos y nos entristecemos y nos sentimos mal, porque estamos enfocándonos más en todo lo negativo, en todos los problemas, en todas nuestras preocupaciones, en la situación, en vez de buscar solución en Dios, en vez de ir a Dios en oración. Y esto se vuelve un círculo vicioso, que todos estamos ahí en ese círculo, y así nos quiere mantener el enemigo en un círculo vicioso, que es preocuparnos, levantarnos, a estresarnos, preocuparnos más, no dormir, perdemos el sueño, perdemos el buen descansar, porque es un mal hábito, porque nos estamos preocupando. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Qué nos preocupa si Dios está en control? Dios todavía está en su trono. Dios nos recuerda en esta noche que Dios está en su trono. A Él nada lo mueve. Él está en su trono. Y Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios. Quiero que me acompañen a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Vamos a leerlo todos. Amén. Dice, por nada, vamos a leerlo todos, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mira, hermano, esta no es algo que Dios se nos pide y que es una sugerencia. No, no es sugerencia, es un mandato. Amén, es un mandato. Dios nos da promesas, pero nos da mandatos también. Nos da ordenanzas. Les voy a cambiar todavía este versículo. Esta es una orden de Dios. Cuando Dios nos da una orden, tenemos que acatarla. Y decir, ok, Señor, perdóname porque no estoy acatando tu orden. Él nos ordena. Por nada estés afanoso. La medicina para la preocupación es venir y dejarle la preocupación a Dios. Dice, por nada estéis afanosos, sino, léanlo conmigo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Dice, estamos en culto de oración, estamos en un miércoles de oración. Y dice, si me lo proyectas una vez más solo para mí aquí, para los que están aquí, y bueno, lo tenemos en la Biblia también, pero me ayuda también a verlo. Dice ahí, si no sean conocidas vuestras peticiones. Muy interesante esta otra próxima palabra que dice, delante de Dios. ¿Por qué dirá delante de Dios? Porque si creemos que Dios está acá con nosotros, que está aquí con nosotros, que está aquí ahora mismo, yo se las traigo a Él, delante de Él. Y creo que Él está aquí. Y como dice su palabra, Él está delante de los... El que se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Sabe a veces por qué nos llevamos la carga una vez más de regreso con nosotros? Por el simple y sencilla razón de que no creemos que Dios estuvo aquí con nosotros, que Dios está aquí con nosotros. Entonces decimos, no, yo me tengo que llevar esta carga porque no pienso que Dios puede llevarla por mí. Entonces yo la tomo una vez más y la llevo conmigo. ¿Cuántos de nosotros hemos venido en oración a Dios y le hemos dicho, mira, Dios, este es el problema que me está preocupando, esto me preocupa, esto es lo que me está cargando? Y no pasa ni 5 minutos cuando otra vez viene la preocupación más. Y cuando venga otra vez la preocupación, decir, Señor, por favor, yo ya te la entregué, te la entrego una vez más. Y entregársela vez tras vez que venga la preocupación, Señor, no está en mis manos, está en tus poderosas manos. ¿Y qué tenemos que ir? Ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Mira lo que dice una vez más Mateo, pero no Filipenses, sino Mateo 6:25. Ese es lo que Dios nos da, esa es la promesa que Dios nos da, es el remedio que Dios nos da para la preocupación. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Oh, hermanos, sí. Dios nos ordena, no nos sugiere, nos ordena. ¿Por qué os preocupáis? ¿Por qué os afanáis? Por vuestra vida. Sé que Dios tiene cuidado de nosotros, sé que yo tengo que tener cuidado, sé que yo tengo que cuidarme, protegerme, pero Dios me está protegiendo. Yo puedo hacer algo, pero Dios hace lo que yo no puedo hacer. Amén. Entonces Él dice, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Otras personas estamos en esta noche, hoy mismo, en este instante, diciendo, ¿qué voy a hacer mañana? No necesariamente, amén. Ya tenemos, ya te estás preocupando, ya desde ahora. Mira, mañana, a todos nos pasa. Mira lo que voy a hacer mañana. Muchos de aquí que estamos sentados en esta noche aquí, ya estamos pensando lo que vamos a hacer mañana. Y esa es preocupación. O sea, hay que pensarlo y dejarlo ahí, pero dejarlo ahí. Si Dios me presta la vida, porque no sabemos si vamos a vivir mañana. Yo no sé si voy a estar aquí mañana. ¿Ustedes saben? No, pero Dios sí sabe. Entonces dice, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué estás afanado, afanada en esta noche? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? Pregunta,
No es la vida más que el alimento. ¿Qué es lo más importante aquí, hermano? ¿Qué es lo más importante en ti? La vida. Es lo más importante. La vida, hermanos, es algo, un don de Dios. Lo dice Santiago, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación, ni sombra de variación. Él no cambia. Amén. Él es el mismo. Él lo que nos dice, Él eso lo va a acatar, eso lo va a cumplir. Y dice, ¿no es la vida más que el alimento? Claro, la vida es más que el alimento, hermano. ¿Qué sirve de tener tanto alimento, pero no si no puedo comer? ¿De qué nos sirve tener el closet lleno si no me puedo mover para vestirme? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tantos zapatos que tengo en el closet si solamente tengo 2 pies? Y nos habla una vez más y dice, y yo sé que ya lo conocen y me ven con ojos a veces, pastor, pero eso ya lo conocemos, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Mirad. Y nos dice, y pone, qué bendición por las ilustraciones que Dios nos da, amén. Cada vez que veas una ave, nos ayuda, Dios nos habla y nos dice, mira, ve esa ave. No se está preocupando. Mira cómo vuela, mira qué libre se ve. Mira cómo está volando. Yo veía el otro día una garza así que volaba mientras estábamos manejando, una garza tan liviana que volaba y las alas le hacía así y así Dios quiere que seamos, hermanos, livianos, que dejemos toda carga en Él y que seamos livianos como esas aves. Son tan livianas y lo hacía con una cualidad, una facilidad. Y así dice, así Dios quiere, Dios nos habla, así Dios quiere que nosotros vivamos la vida. Livianos como las aves. Por eso Él dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Él las alimenta. Ellos no se están preocupando qué vamos a comer mañana, porque ellos saben que Dios las ha alimentado toda su vida. ¿No valéis vosotros mucho más que esas aves? Somos más valiosos que cualquier ave. Más valiosos que cualquier ave. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Y si dice y les dice todavía y nos dice, y si te estás afanando, ¿de qué nos vale? ¿Qué nos vale cuando nos preocupamos, hermanos? Todos tenemos que quebrantar este mal hábito de preocuparnos, y no lo vamos a hacer en nuestra fuerza. Por eso estamos hablando de nuestra fuerza, por eso comenzamos con esto. En este nuevo año hay que proponernos algo. Dios nos propone algo, que no nos preocupemos. Cada día de nuestra vida, pídele a Dios, dame la fuerza, Dios, para no preocuparme cada día del 2022. Ayúdame, mi Dios, a proponer y a no preocuparme, a decirle adiós al estrés. Amén, porque sabe que el estrés, hermanos, es algo tremendo. De la preocupación pasa al estrés. Y el estrés ataca nuestro sistema inmune, nuestras defensas. Por eso nuestras defensas inmunes están tan bajas, porque tanta preocupación, tensión, que nuestro cuerpo no está preparado para eso. Dios no nos hizo para cargar estas cargas, este estrés, esta tensión. Hoy gente está estresada por todas partes. Haces cualquier cosita y la gente está tan estresada que reaccionan de una forma que no debemos reaccionar por el estrés que cargamos. Y ese estrés es un mecanismo que Dios sí nos equipó, pero para cosas buenas. Hay buen estrés, sí hay buen estrés. ¿Sabían que hay buen estrés? Sí, lo hay. Pero así también hay el mal estrés, que nos preocupa, que nos quita y nos baja todas las defensas. ¿Cuál es el buen estrés? Bueno, no tengo el tiempo para decirles en esta tarde, pero hasta esto médicamente hablando,
¿Sabía que cuando nosotros estamos tan estresados, nuestro cuerpo, la cortisona, se aumenta los niveles del azúcar en nosotros, en la sangre? No soy médico, pero he visto muchos pacientes y mucha gente que tienen el azúcar alta, tienen la presión alta porque el estrés causa esto. ¿Sabe qué causa el estrés en nuestra salud? Presión arterial. La presión se aumenta porque hay una tensión que no hemos sido creados para eso. Es como si fuéramos, me van a entender más los hombres aquí ahora. Es como si fuéramos, ¿cuántos hombres tenemos aquí? Bueno, no que las mujeres no entiendan mecánica, pero muchas mujeres no saben ni dónde poner el aceite al carro. ¿Cuántas mujeres saben dónde poner el aceite al carro? Había mujeres que nos encontrábamos en el trabajo y decían, por favor, ayúdame porque no sé dónde poner el aceite al carro. Ya íbamos nosotros y le ayudábamos dónde poner el aceite, porque le querían poner en el radiador, en el agua. Pero es como si cuando nosotros nos preocupamos, nos estresamos tanto, es como si fuéramos a nuestro carro y apretáramos el acelerador a todo lo que da 5,000 revoluciones por minuto, RPM, esos revoluciones por minuto, quiere decir eso, hermanas. R en su velocímetro del carro, le estoy dando clases de manejo también. Ahí dice RPM, revoluciones por minuto quiere decir. Y cuando nos estresamos tanto, en vez de que así tenemos el motor trabajando a 5,000, un motor trabajando así no va a aguantar. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué va a pasar? Mecánicos, ¿qué va a pasar? Si yo presiono el acelerador del carro, así lo mantengo todo hasta el fondo, ¿qué va a pasar? Se desviela. Se va a explotar. Por eso es que a veces sufrimos ataques al corazón, porque nos preocupamos tanto así. Derrames. Todo esto porque no es normal para el cuerpo. Y si una máquina que son hierros, fierros, se derriten, se descomponen, se quiebran, imagínate nosotros que somos de carne y hueso. No somos de hierro, como decían antes. Somos de carne y hueso. Y Dios entiende eso. El Señor Jesucristo se cansó. Él se cansó. No del camino, se cansó en lo humano. No se cansó en Dios Todopoderoso que es. Se cansó en la fuerza humana. Porque sabía que no podía llevar toda esa carga. No hay ningún ser humano que haya podido llevar la carga que solamente Cristo Jesús puede llevar. Tú y yo no podríamos llevar la carga de todo el pecado del mundo. Solo Cristo Jesús lo pudo hacer. Porque era Dios en carne, porque es 100% Dios, 100% hombre. Y Él nos entiende. Amén. Él entiende nuestra situación, Él entiende el peligro donde estamos, Él entiende nuestros problemas, Él entiende el dolor que sentimos, Él entiende los sentimientos que nosotros tendemos a tener, Él entiende todo eso, Él entiende nuestras lágrimas. A veces cuando no podemos orar, Él entiende y solamente nos salen lágrimas de nuestros ojos, obvio. Él nos entiende. Él conoce el dolor. Él conoce lo que está pasando, lo que está ocurriendo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y nos dice, tranquilos, no os afanéis. No os afanéis. Mejor ven a mí. Esta noche Él nos dice, no te estreses, no te tenses, no te preocupes que yo estoy en control. Vamos a ir a Dios en oración.